No eres ni la mitad de la mujer que es mi madre. Las palabras de mi nuera, Valeria, partieron el aire de la noche mientras yo servía el postre que había preparado con tanto amor. Un silencio profundo cayó sobre el comedor. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo, empujé mi silla hacia atrás y respondí: entonces ella puede empezar a pagar su alquiler. Mi hijo, Roberto, se puso completamente pálido. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, gritó, con los ojos muy abiertos. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta revelación era solo el principio de una historia que nadie vio venir. Mi nombre es Shirley. Tengo 70 años. Y esa noche, descubrí que el amor incondicional de una madre puede convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, yo había estado pagando en secreto los $800 mensuales de alquiler del apartamento donde vivían Roberto y Valeria. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo a superar sus problemas financieros. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba los ahorros de mi vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando Roberto vino a mi casa, con lágrimas en los ojos, explicándome que había perdido su trabajo y que no podían pagar el alquiler. Mamá, solo será por unos meses, hasta que encuentre algo, había dicho con esa voz quebrada que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no lo dudé ni un segundo. Saqué dinero de mis ahorros, el dinero que había ahorrado centavo a centavo a lo largo de los años trabajando como costurera, y empecé a pagar su alquiler sin que Valeria lo supiera. Es nuestro secreto, mamá, me había rogado Roberto. No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti. Qué ingenua fui al creer que él estaba protegiendo el orgullo de su esposa cuando en realidad estaba protegiendo su propia imagen como proveedor. Mientras yo contaba cada dólar para ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Salían a cenar, compraban ropa nueva y planeaban vacaciones que yo sabía que no podían permitirse. La cena de esa noche había sido especial. Había pasado todo el día cocinando su comida favorita, pollo con salsa de champiñones, arroz con verduras y ese pudín de vainilla que él adoraba desde que era un niño. La mesa estaba puesta a la perfección, con los vasos de cristal que heredé de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y zapatos que probablemente costaban más que mi factura mensual del supermercado. Desde el momento en que entraron, noté un ambiente diferente. Valeria tenía esa sonrisa forzada que yo ya conocía, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Roberto se veía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando con su teléfono constantemente. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria lo criticaba todo, la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el olor del ambientador. Shirley, ¿no crees que ya es hora de que le des un aire fresco a este lugar?, había comentado con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. La casa de mi madre es mucho más moderna. Ella tiene esas piezas minimalistas tan de moda. Yo sonreía, tratando de mantener la armonía. Pero por dentro, sentía que mi irritación aumentaba. Llevaba 30 años viviendo en esa casa. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó la hora del postre, pensé que por fin podríamos disfrutar de un momento agradable. Había hecho el pudín con tanto cuidado, recordando cómo Roberto lo devoraba de niño, diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí esas palabras que me perforaron el alma como espinas: no eres ni la mitad de la mujer que es mi madre. El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Me quedé helada con la cuchara de pudín suspendida, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para herirme. Roberto bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante, supe que él había estado de acuerdo con el plan de su esposa. «Disculpa», logré balbucear, con la voz temblorosa, aunque yo sabía que la había oído perfectamente. Valeria se echó hacia atrás en su silla con una falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con aún más crueldad. «¿Me oíste, Shirley? Mi madre es una mujer exitosa e independiente que construyó su propio imperio. Nunca necesitó a nadie. Tiene su propia empresa, su casa en la playa en Florida, sus viajes a Europa. Tú, bueno, tú solo sabes cocinar y coser». Cada palabra fue un martillo en mi corazón. Pensé en todos los años que había trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche cosiendo vestidos para quinceañeras, arreglando trajes para novios, bordando manteles para las bodas de otras personas, mientras yo nunca tuve la oportunidad de planear la mía.
Recordé las noches de insomnio cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagar la universidad de él, y cómo trabajé doble turno para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Valeria, por favor, murmuró Roberto débilmente, sin la fuerza para defenderme. Esas dos palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaron que él estaba de acuerdo con su esposa, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo que me había dicho que yo era su heroína, ahora me permitía ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. No, Roberto, déjame terminar, continuó Valeria con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar superior. Tu madre necesita oír la verdad. Mi madre nunca le habría permitido a su hijo vivir en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo, señalando mi comedor. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor. No nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No fue solo la injusticia de sus palabras, sino la ingratitud de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había estado pagando el alquiler del techo sobre sus arrogantes cabezas. Me había privado de medicinas para mi artritis para asegurarme de que ellos tuvieran un lugar cómodo para vivir. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una oleada de adrenalina que no había sentido en años. Muy bien, Valeria, dije con una calma que me sorprendió. Si tu madre es tan superior, si es una mujer tan mejor que yo, entonces creo que es hora de que ella asuma las responsabilidades que una mujer exitosa debería tener. Roberto me miró confundido, pero Valeria mantuvo esa sonrisa presuntuosa. Exacto, Shirley. Me alegro de que por fin entiendas tu lugar en esta familia. Oh, entiendo mi lugar perfectamente, respondí, mi voz se hacía más firme. Y mi lugar ya no incluye pagar los $900 al mes de su apartamento en Hamilton Street, Unidad 3. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina. Roberto se puso de pie tan bruscamente que derribó su vaso de agua. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, gritó, con los ojos muy abiertos, mirándome como si yo hubiera hablado un idioma extranjero. ¿De qué estás hablando, mamá? La sonrisa arrogante de Valeria se había desvanecido. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa satisfacción. El alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. $900 que salen de mi cuenta bancaria el 5 de cada mes, más los $100 en cargos adicionales que el casero cobra por un depósito directo. $1,000 en total que yo pago para que ustedes puedan vivir cómodamente mientras me faltan al respeto. Roberto se desplomó en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero tú me dijiste que hablaste con el casero, que les estaba dando tiempo para conseguir el dinero, balbuceó, con la voz rota. Valeria lo miró con una furia que nunca antes había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, admití sin remordimiento. Mentí porque creí que estaba ayudando a mi hijo. Creí que era temporal. Pensé que algún día valorarías el sacrificio. Pero ahora veo que para ti, yo soy solo una anciana tonta que merece ser humillada. Valeria intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido su confianza arrogante. Shirley, yo no sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando. Pero la interrumpí. Claro que no lo sabías, querida, porque tu esposo eligió mentirte a ti también. Él prefirió que tú creyeras que él había ganado el dinero por sí mismo en lugar de admitir que dependía de su madre. Mediocre. Escupí la palabra mediocre con tanto veneno que Valeria retrocedió. Roberto por fin explotó. Mamá, yo nunca quise que esto fuera así. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto. Su voz sonaba desesperada, como un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo avivaron mi furia. Yo insistí, grité, perdiendo la compostura. Tú viniste a mi casa llorando como un niño de 5 años. Me dijiste que no podía ni pagar el pan, que Valeria lloraba todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las facturas. ¿Qué clase de madre habría sido si te hubiera cerrado la puerta? El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con una mirada de reproche que ella le devolvió con igual intensidad. Estaba claro que había secretos y mentiras en ambos lados y que ninguno de ellos había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes qué es lo que más duele, Roberto?, continué, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. No es el dinero. No es el sacrificio. Es que por todos estos meses, cada vez que venías a visitarme, yo veía desprecio en tus ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales,
sin saber que mi dinero estaba pagando por su techo. ¿Y tú? Tú simplemente la dejaste hacerlo. Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Mamá, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Lo corté tajantemente. La explicación acaba de salir. Tu esposa cree que yo no soy ni la mitad de la mujer que es su madre. Bueno, entonces su madre puede demostrar qué clase de mujer es asumiendo sus responsabilidades. Valeria por fin encontró algo de coraje para hablar, aunque su voz aún temblaba. Shirley, mis palabras fueron dichas en un momento de... Me interrumpió una risa amarga. Estuviste molesta por tener que comer en la casa de la mujer que paga tu alquiler. Molesta porque tuviste que fingir ser cordial con alguien que consideras tan inferior. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto caminaba por el comedor como un animal enjaulado mientras Valeria se sentaba retorciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué, sintiendo una extraña calma. Yo de verdad creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Roberto, soñé con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años de intentar quedar embarazada, cuando por fin llegaste, yo pensé que Dios me había dado el mayor regalo del mundo. Roberto se detuvo y me miró con sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, te amo. Sabes que te amo. El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú te quedas en silencio, cuando dejas que me humille en mi propia casa, cuando me mientes para esconder que dependes de mí, eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Ya basta. No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Roberto, nos vamos ahora. Su voz había recuperado algo de su arrogancia, pero pude ver el pánico en sus ojos. No, dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a ambos. No nos vamos hasta que arreglemos esto. Mamá, por favor, siéntate. Necesitamos hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más de qué hablar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claro sus sentimientos sobre mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré su alquiler. Si la madre de Valeria es tan superior como ella dice, estoy segura de que encontrará una forma de ayudarlos. Pero mamá, no puedes hacer eso, gritó Roberto. Y por primera vez en toda la noche, vi terror real en sus ojos. No tenemos dinero. Fui despedido hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Roberto cayeron en el comedor como una bomba. ¿Fuiste despedido hace 2 semanas? Repetí lentamente. Una nueva oleada de traición me invadía. ¿Y no me dijiste nada? Le permitiste a tu esposa humillarme, sabiendo que dependías completamente de mí. Mi voz se quebró, no de tristeza, sino de una rabia tan profunda que mis manos temblaban. Valeria se giró hacia Roberto, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué? ¿Fuiste despedido hace 2 semanas y no me dijiste nada? He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú. No pudo terminar la frase. Se llevó las manos al rostro y empezó a sollozar dramáticamente. Valeria, por favor, déjame explicar, comenzó Roberto. Pero ella lo interrumpió con un jadeo. No me digas que me calme. Justo ayer, compré esos zapatos de $400. La semana pasada, reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos en la quiebra y tú me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado su maquillaje y ahora se veía exactamente como lo que era, una mujer desesperada y aterrorizada. Yo observé la escena surrealista, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses, había cargado con el peso de mantener a esta pareja, y ahora ellos por fin enfrentaban la realidad de su situación. Roberto se veía derrotado, con los hombros caídos y el rostro entre las manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Roberto?, dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me has estado mintiendo y humillando, mi primer instinto es preguntar si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto levantó la cabeza y por un momento vi al pequeño niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí mi trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria había estado enferma y tuve que cuidarla. Valeria lo interrumpió con una mirada asesina.
Yo no estaba enferma. Yo tenía citas con mi dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara se había caído por completo. La mujer elegante y superior había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperado. ¿Tratamientos de belleza?, pregunté con incredulidad. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tenía que llevarte a tus tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar su techo? Una risa tan amarga que me asustó salió de mi garganta. Roberto se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Mamá, por favor. Sé que cometí errores. Sé que te fallé, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa. Valeria lo interrumpió de nuevo. Mis padres no están en Europa. Están en el pueblo. Me dijiste que dijera que estábamos bien para que no se preocuparan. Una mentira tras otra se pelaba como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Roberto?, pregunté con una voz tan baja que apenas pude oírla. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no pudo mirarme a los ojos, y Valeria había comenzado a sollozar de nuevo, pero esta vez fue más genuino, como si por fin hubiera entendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió Roberto con la voz quebrada. Siempre inventaba excusas. Siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban reduciendo personal. Hizo una pausa y me miró con esos ojos que una vez fueron todo mi mundo. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema de verdad. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso. Era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borró la traición. No curó las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Roberto, dije lentamente, admitir que tienes un problema es el primer paso, pero yo no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras tú no haces nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Valeria se puso de pie bruscamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es ridículo, Shirley. Eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto. La arrogancia había vuelto a su voz como una armadura defensiva. Tu madre nunca tuvo que lidiar con esto porque nunca le dijiste la verdad. Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero yo no estoy abandonando a mi hijo. Yo estoy impidiendo que me use. Roberto se acercó y tomó mis manos con las suyas. Estaban frías y temblorosas. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a hacer las cosas bien esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos, una vez tan pequeñas, que yo había sostenido cuando él aprendió a caminar, cuando tenía miedo de la oscuridad, cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. Roberto, ¿cuántas oportunidades más te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? Él no pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. Yo había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma conversación, de las promesas rotas y las esperanzas aplastadas. Su contrato de alquiler termina el mes que viene, anuncié, retirando mis manos suavemente. Tienen 30 días para encontrar una solución. Después de eso, yo ya no seré responsable por su vivienda. Valeria se dirigió a la puerta. Vamos, Roberto. No me quedaré aquí para ser humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Roberto no se movió. Valeria, puedes irte si quieres. Yo necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no había oído en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que él podría haber sido. Valeria se detuvo en seco. Se giró lentamente, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. ¿Me pides que me vaya después de todo lo que me he sacrificado por este matrimonio? Su voz se había vuelto aguda, casi histérica, y gesticulaba con sus manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Valeria, por favor. Necesito arreglar esto con mi mamá. Demasiado ha pasado esta noche. No, no me voy a ir a ninguna parte. Si vas a suplicar como un perro frente a tu madre, lo harás conmigo aquí, dijo ella, plantándose en el centro de mi comedor. Además, esta conversación me afecta directamente. Si ella deja de pagar nuestro alquiler, ¿dónde vamos a vivir? En un refugio para personas sin hogar.
Yo observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, había visto cómo la fachada perfecta de esta pareja se desmoronaba, revelando las mentiras que habían estado tejiendo por meses. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta, terrible, pero imposible dejar de mirar. Valeria, dije, creo que ya has dicho suficiente por una noche. Dejaste muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igual de clara sobre lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir. Claro que hay mucho más que discutir, chilló, con el rostro tan rojo como su vestido. No puedes arruinar nuestras vidas solo porque te ofendiste por un comentario. Las familias perdonan. Las familias se apoyan. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Las familias se apoyan, repetí lentamente. ¿Te refieres a la forma en que tú me has apoyado esta noche? ¿O la forma en que Roberto me ha apoyado mintiendo sobre su empleo? ¿O tal vez te refieres a la forma en que me han apoyado permitiendo que yo sacrificara mis ahorros mientras ustedes vivían como si nada pasara? Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que cometimos errores terribles. Sé que te lastimamos de formas imperdonables, pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí, con las palabras saliendo con una dureza que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 70 años, he estado cuidando de otros. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu padre durante su enfermedad. Te he cuidado a ti desde el día en que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que yo no había visto desde que era un niño. Esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando por fin se daba cuenta de que había hecho algo muy mal. Nunca, admitió con una voz apenas audible. Nunca me preocupé por cuidarte. Yo siempre asumí que tú estarías allí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia. Ya basta de melodrama, Shirley. Eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron el colmo. Caminé hacia Valeria hasta que estuve a solo centímetros de su cara. Y cuando hablé, mi voz fue tan baja y amenazante que ella retrocedió instintivamente. Nunca, nunca más me digas qué clase de madre debo ser. He sido madre por 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de $400? Valeria intentó responder, pero continué sin darle la oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar la humillación y la falta de respeto. Ser madre significa enseñarles a tus hijos a ser personas responsables, independientes y respetuosas. Y en eso, yo he fallado claramente. Roberto se levantó bruscamente, derribando su silla. No digas eso. Has sido una madre maravillosa. Yo soy el que falló. Yo soy el que se equivocó. Sí, Roberto, fallaste. Pero yo también fallé al dejar que esto llegara tan lejos. Al dejar que te convirtieras en un hombre que le miente a su esposa, que le miente a su madre, que permite que la mujer que lo crió sea humillada. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Valeria había comenzado a caminar por el comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Las suegras deben ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como de la familia, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, afecto o consideración? Desde el día en que conociste a Roberto, me trataste como un obstáculo, algo molesto que tenías que tolerar para mantener feliz a tu esposo. Eso no es verdad, protestó ella. Pero su voz no tenía convicción. ¿No es verdad?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando sugeriste que sería mejor que ustedes pasaran las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando me ofrecí a cocinar para su aniversario y dijiste que preferías algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por usar mi vestido morado favorito porque las mujeres de mi edad deberían usar colores más sutiles? Cada ejemplo que di fue como una pequeña puñalada, y pude ver a Roberto estremecerse con cada recuerdo. Él había estado allí en todas esas ocasiones.
Había oído cada comentario hiriente y nunca había dicho una palabra en mi defensa. Valeria, continué, tú nunca quisiste ser parte de esta familia. Tú querías que esta familia desapareciera para poder tener a Roberto solo para ti. Bueno, felicidades. Parece que vas a conseguir exactamente lo que querías. Roberto se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor. Si eso es lo que quieres, Shirley, entonces bien. Pero no vengas a llorar cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés sola en esta vieja casa, rodeada de tus recuerdos polvorientos, recordando que tuviste una familia y la echaste por tu estúpido orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para romper mi resolución. Y por un momento, casi funcionaron. La imagen de estar sola en esta casa sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición dirigida directamente a mi mayor miedo, la soledad. Por un momento, la imagen que ella había pintado se apoderó de mi mente. Me vi a mí misma en esta casa vacía sin la risa de nietos que nunca llegaron, sin las llamadas de los domingos, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotros era pegajoso y pude sentir a Roberto mirándome, esperando que mi resolución se rompiera. Pero entonces sucedió algo extraordinario. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valeria?, dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos polvorientos de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto a vivir una vida de nuevos recuerdos construidos sobre mentiras y falta de respeto. Valeria parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. La boca de Roberto se abrió. Él estaba procesando que su última carta de chantaje emocional había fallado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía en mí. No voy a estar tan sola como crees. Justo ayer, recibí una llamada que lo cambió todo, pero ustedes dos estaban tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no tuve la oportunidad de contárselo. Miguel Jiménez llamó. El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se congeló y por primera vez en toda la noche, Valeria se quedó sin palabras. Miguel había sido mi novio en la universidad, el hombre con el que yo había planeado casarme antes de conocer a su padre. Él era un hombre ambicioso e inteligente que había decidido mudarse a América para buscar mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme atrás y formar una familia. Miguel Jiménez, murmuró Roberto con voz temblorosa. El Miguel de las fotos, tu novio de la universidad. Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de asombro en sus rostros. El único. Resulta que después de 40 años de construir una empresa de ingeniería en Seattle, después de criar a 3 hijos exitosos y perder a su esposa hace 2 años, él decidió buscar a sus viejas amistades. Me encontró en las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono durante las últimas 2 semanas. Valeria por fin encontró su voz, aunque sonó estrangulada. ¿Qué quieres decir con que han estado hablando? Su rostro se había puesto de un color verdoso enfermizo. Quiero decir exactamente eso. Hablamos todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día con nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos e incumplidos, y anoche me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Roberto se acercó con pasos vacilantes. ¿Qué clase de oferta, mamá? Yo sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que venía de lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere mostrarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos y que siempre se preguntó qué habría pasado si. Dejé la frase en el aire, disfrutando del silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Pero, mamá, balbuceó Roberto, no puedes irte con un hombre que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te está mintiendo? ¿Y si? ¿Y si qué, Roberto? Lo interrumpí con una firmeza sorprendente. ¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa como tú lo has hecho? Al menos con Miguel, yo estaré en una aventura, viendo nuevos lugares y siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar financieramente. Valeria se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos. Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla. No puedes irte con un extraño. Miguel no es un extraño para mí. Él conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Él sabe que siempre quise viajar, que siempre quise ver el Océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera.
¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando me llamó? Dijo: Shirley, espero que hayas perseguido todos tus sueños porque te mereces una vida extraordinaria. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos me preguntaron sobre mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon si yo era feliz, si tenía planes, si había algo que yo quería hacer con mi vida? Roberto intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo. Miguel me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores anaranjadas y amarillas, de la vista al océano desde su terraza. Me habló de sus viajes a Europa, de los libros que ha leído, de las cenas que cocina para sus amigos cada viernes. ¿Y sabes qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. ¿Qué te dijo? Me dijo que una mujer de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Dijo: tienes historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi afecto. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían curado heridas que yo ni siquiera sabía que tenía. Después de que colgué esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque alguien por fin me había recordado que yo soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratis. Yo soy una mujer con valor propio. Roberto se había quedado ceniciento. Mamá, por favor, no tomes ninguna decisión apresurada por lo que pasó esta noche. Michael podría estar diciendo solo lo que quieres oír. Los estafadores son muy astutos. Basta, grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Deja de intentar controlar mi vida. Deja de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Por 35 años, he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, en tu futuro, en tu felicidad. Por primera vez en décadas, voy a tomar una decisión pensando en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miró con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Miguel? Continué, sintiendo que mi confianza crecía con cada palabra. Dijo que él había guardado una foto mía de cuando teníamos 20 años, esa en la que yo estoy usando el vestido blanco con flores rojas que yo misma hice. Me dijo que por todos estos años, especialmente después de que su esposa murió, él miraba esa foto y se preguntaba si yo había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la cabeza, con los ojos hinchados por el llanto. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que yo tuve momentos de felicidad, especialmente cuando tú eras pequeño, cuando tu padre estaba vivo, cuando yo creía que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que me había sacrificado tanto en el proceso que ya no recordaba quién era Shirley antes de ser la madre de Roberto o la viuda de Carlos. Valeria se levantó bruscamente, como si la hubiera picado una avispa. Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Valeria, querida, después de esta noche, lo que la gente piense es lo último que me importa. Al fin y al cabo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de los extraños? Roberto por fin encontró la fuerza para hablar. Mamá, si de verdad quieres conocer a Miguel, si de verdad quieres viajar, nosotros podríamos apoyarte. Solo no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos. ¿Arruinar mi vida? Repetí con incredulidad. Roberto, ¿no lo entiendes? Esta no es una decisión tomada por despecho. Esta es una decisión por supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me está ofreciendo la oportunidad de ser feliz, de ser valorada, de ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Caminé hasta la ventana del comedor y miré hacia la calle donde había vivido por tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana, llamaré a Miguel y aceptaré su invitación. Compraré un billete de avión, empacaré una maleta con mis mejores vestidos y descubriré si todavía es posible ser feliz a los 70. Las semanas que siguieron a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Miguel me llamaba todos los días, dejando mensajes en mi contestador. Yo le contaba mis años de costurera, sobre los vestidos de novia que había creado, sobre las historias que cada clienta había compartido conmigo. Fue extraño y maravilloso volver a sentirme interesante,
sentir que alguien valoraba mis experiencias y mis recuerdos. Shirley, me dijo en una de nuestras llamadas nocturnas, he estado pensando en ti por 40 años. Cuando me casé con mi esposa, cuando mis hijos nacieron, cuando construí mi empresa, siempre hubo una parte de mí que se preguntó qué habría pasado si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para pedirte que vinieras a América conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en décadas. Miguel, yo también pensé mucho en ti. Especialmente cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tu padre estaba enfermo, cuando Roberto empezó a tener problemas. Me pregunté cómo habría sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió él con esa risa profunda que recordaba, nunca es tarde para averiguarlo, ¿verdad? El billete de avión yacía en mi mesita de noche, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida, 15 de marzo. Destino, Seattle, Washington. Miguel había insistido en pagar por el billete, pero yo me negué. Esta es mi decisión, mi aventura, le dije. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado por meses privándome de medicinas y comida, dinero que ahora usaría para algo que me haría feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Roberto se presentó en mi puerta. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, su ropa arrugada. Mamá, por favor, necesitamos hablar, dijo con una voz rota que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. ¿Dónde está Valeria?, pregunté. En casa de sus padres, respondió, sentándose pesadamente. Ella me dejó hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que ella merece. Se rió con amargura. Resulta que su madre superior no es tan superior a la hora de ayudar financieramente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción que no fue noble, pero que no pude evitar. ¿Y qué vas a hacer ahora? He estado buscando trabajo desesperadamente. He solicitado en todas partes, oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Me miró y vi algo en sus ojos que no había visto en años, genuina humildad. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos. Me alegro de oír eso, Roberto, dije, y lo dije en serio. Ese es un gran paso. El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas de mí que yo no quería ver. Me ayudó a entender que he sido un parásito emocional y financiero, no solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme. Sus palabras sonaron ensayadas, como si las hubiera practicado muchas veces. ¿Y qué has aprendido específicamente?, pregunté. Él tardó un momento en responder. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque tú siempre estuviste allí para rescatarme. No es tu culpa, añadió rápidamente. Es mía. Pero el patrón se estableció muy temprano y yo nunca hice el esfuerzo de romperlo. Yo asentí. ¿Y de Valeria, qué aprendiste de tu relación con ella? Que lo que yo sentía por ella no era amor. Era una dependencia emocional. Me gustaba que ella fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su mamá lo rescatara. Él se detuvo y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta, estoy viendo las cosas con claridad. Y lo que veo, es a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo valoró. Veo a una mujer que se trabajó las manos para darme una educación y oportunidades que yo desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron cautelosa. Roberto, me alegro de que estés reflexionando sobre estas cosas, pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y acciones consistentes. Lo sé, dijo, asintiendo enérgicamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedir dinero o ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con acciones que puedo cambiar, incluso si tú ya no estás aquí para verlo. ¿Y qué quieres decir con eso? Él se levantó y empezó a caminar por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es un trabajo nocturno y el salario es bajo, pero es honesto y me permite vivir en una pequeña habitación que alquilé en el centro. También estoy tomando clases para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré con genuina sorpresa.
¿Cuándo decidiste todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa y Valeria empezó a gritarme por arruinar nuestra situación financiera, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida. Ni por un solo día. Se volvió a sentar y me tomó las manos. Mamá, quiero que vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Miguel, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre quisiste escribir. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que yo ya no soy parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que estaba hablando con mi hijo de verdad, no con la versión manipuladora y dependiente que yo había conocido por tantos años. Roberto, tú siempre vas a ser parte de mi vida. Eres mi hijo, y siempre lo serás, pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir siendo la misma. Lo entiendo perfectamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el tipo de hijo del que te puedas sentir orgullosa, incluso si eso toma años, incluso si para entonces ya es demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos sentamos en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces, Roberto volvió a hablar. ¿Me contarás sobre Miguel? ¿Cómo era él cuando eras joven? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Él era brillante, ambicioso, amable. Él tenía una forma de hacerme sentir que yo era la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, él se enfocaba por completo en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que él había oído. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a América? Porque tuve miedo, admití. Miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y luego conocí a tu padre, y él representó seguridad, estabilidad, una vida predecible. No me arrepiento de haber elegido a tu padre. Él fue un buen hombre y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad para averiguar qué habría pasado si yo hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Miguel de verdad ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que él está idealizando el pasado? La pregunta de Roberto me hizo pensar. Sabes, Roberto, yo me he hecho la misma pregunta todas las noches desde que Miguel me contactó. ¿Lo que él siente es real, o somos solo dos ancianos idealizando un amor de juventud? Pero luego me di cuenta de que no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa?, preguntó Roberto, genuinamente curioso. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor de verdad. Lo que importa es que por primera vez en décadas, me siento viva. Me siento valiosa. Me siento como una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que yo me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentado. Algo que siempre estaría disponible, sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Roberto. Tu padre, también. Hacia el final de nuestro matrimonio, él empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando él estaba enfermo. Dejé de ser Shirley y me convertí solo en la esposa de Carlos, y luego solo en la madre de Roberto. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Miguel, llamando a la hora que habíamos acordado. Miré a Roberto, quien asintió, indicando que debía contestar. Hola, hermosa, dijo la voz de Miguel, y yo inmediatamente sentí esa calidez familiar. ¿Qué tal tu día? Interesante, respondí, sonriendo a pesar de la tensión. Mi hijo está aquí, Roberto. ¿Te gustaría saludar a Miguel? Roberto se congeló por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. Miguel, me gustaría que conocieras a Roberto, mi hijo. Roberto, este es Miguel Jiménez. Hola, Roberto. Sí, es complicado, pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz, incluso si eso significa grandes cambios en nuestras vidas. Es una respuesta muy madura, Roberto, respondió Miguel. Te diré algo. Yo tengo 3 hijos, todos adultos, y a ellos les tomó años entender que sus padres son personas completas con sus propias necesidades y deseos, no solo eternos proveedores de apoyo y recursos. Eso es algo que parece que tú también estás aprendiendo a hacer. Después de colgar, Roberto y yo seguimos hablando hasta tarde. Él me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido por años. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó.
Que no era solo que yo era perezoso o inmaduro. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me resolvía un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, yo sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Y cómo se supone que vas a romper esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones, sin buscar ser rescatado. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue correr hacia ti con una historia triste. Pero esta vez, en cambio, dormí en mi coche por 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche?, pregunté. Sí. Y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez, de verdad entendí lo que significa no tener una red de seguridad. Lo que significa que mis acciones tengan consecuencias reales. Él me miró a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Roberto. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a establecer límites saludables. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca aprendieron a ser adultos responsables. Él se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme, tú me privaste de la oportunidad de crecer. Sus palabras me hirieron, pero también me liberaron. Por años, me había sentido culpable cada vez que consideraba decirle que no a Roberto. Ahora entendía que mi generosidad había sido una forma de control. Entonces, ¿qué pasará ahora?, le pregunté. Ahora voy a demostrarme a mí mismo y a ti que puedo ser un adulto responsable. Pagaré mis propias facturas. Tomaré mis propias decisiones. Enfrentaré mis propios problemas. Y cuando regreses de Seattle, si decides regresar, voy a ser un hijo del que puedas sentirte orgullosa. ¿Y si me quedo en Seattle? Roberto sonrió y por primera vez en años, vi alegría genuina en su sonrisa. Entonces yo estaré feliz por ti. Te visitaré cuando pueda, te llamaré todas las semanas y viviré mi propia vida, sabiendo que mi madre por fin está viviendo la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto y por primera vez en años, no hubo tensión. Había traído flores, un pequeño ramo de margaritas blancas que yo sabía que eran mis favoritas, y una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión, me dijo con una sonrisa tímida. Es algo que yo necesitaba decirte, pero para mí es más fácil escribir que hablar. Durante el viaje al aeropuerto, hablamos de cosas cotidianas, el clima, las noticias, sus planes. Fue una conversación normal entre una madre y un hijo, algo que no habíamos tenido en años. No hubo súplicas, ni drama, ni culpa, solo una conversación tranquila entre 2 adultos que se amaban. Mamá, dijo cuando llegamos, quiero que sepas que sin importar lo que pase en Seattle, esto ya valió la pena. ¿Qué quieres decir? Verte así, emocionada, nerviosa, feliz, no te he visto brillar así en años. Él me ayudó a sacar mi maleta, una maleta que yo había empacado con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo rosa coral que había comprado. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó la hora de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no habíamos compartido desde que él era un niño. Te amo, mamá, susurró. Diviértete. Enamórate. Sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te amo, hijo. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, se veía más madura, más cuidada. Mamá, empezaba. Durante estos últimos días, he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo lo notara. Cuando trabajaste doble turno para pagar mis libros escolares, cuando vendiste tu nueva máquina de coser para comprarme una bicicleta, cuando fingías no tener hambre para que yo pudiera comer más. Cuando te quedabas despierta toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que yo di por sentados. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarte hasta que desaparezcas. Significa amar lo suficiente como para enseñar la independencia. Significa ser lo suficientemente valiente como para dejar ir cuando es el momento. Gracias por fin amarme lo suficiente como para dejarme crecer. Vuela alto, mamá. Literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto. PD.
Miguel es un hombre afortunado por estar conociendo a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. A través de la ventana, pude ver las nubes extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Miguel me esperaba en el aeropuerto de Seattle con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que yo reconocí de inmediato. Shirley, dijo cuando nos abrazamos, eres aún más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a ver la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, que me recibieron con una calidez genuina que me conmovió. Su hija menor, Carmen, me dijo, papá no sonreía así desde que mamá murió. Gracias por devolverle la alegría. Miguel me cocinaba todas las noches cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos el atardecer. No soy un ingeniero jubilado. Solo soy Miguel, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y nunca la olvidó. Sus palabras fueron directo a mi corazón. Yo no era la madre sacrificada de Roberto. No era la viuda de Carlos. No era la costurera cansada. Yo era simplemente Shirley, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor que dar. Al final de mi mes en Seattle, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70. Shirley, no quiero que esto termine. Sé que es una locura, sé que apenas nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarnos de inmediato, ni para vivir juntos si no quieres, pero para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocas amigas, mi vida. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, que probablemente nunca me respetó. Pensé en todos los años que había vivido para otros. ¿Y si las cosas no funcionan?, pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura, respondió él. Pero Shirley, ¿y si sí funcionan? ¿Qué tal si después de toda una vida de poner a los demás primero, por fin tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche, llamé a Roberto para contarle la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. Mamá, ¿eres feliz con él? Más feliz de lo que he sido en décadas. Te trata bien, te respeta, te hace sentir valiosa. Entonces quédate. Construye la vida que te mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que por fin estás viviendo para ti misma. 6 meses después, yo estaba empacando mis pertenencias en mi vieja casa, preparándome para mudarme a Seattle de forma permanente. Roberto me ayudó en todo el proceso, demostrando una madurez y responsabilidad que me llenaron de esperanza para su futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo mientras empacábamos las fotos familiares. ¿Qué? Que al dejarte ir, siento que por fin te he recuperado. No como la madre que me rescata, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero a la que yo nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Miguel, viendo el océano Pacífico y esperando que él regrese del mercado, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo su propia vida con éxito. Consiguió una promoción en su trabajo, se mudó a un apartamento mejor y está saliendo con una mujer que lo desafía a ser una mejor persona en lugar de permitir su dependencia. Valeria, me dijo él, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo que probablemente sea lo mejor para todos. Y yo, por fin aprendí que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino el cimiento para amar a otros de una forma saludable. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse y puede empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa, con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor, me dijo después. Yo siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido por conveniencia. Ahora, cuando miro atrás, a esa terrible noche en que Valeria te humilló, la veo como el mayor regalo que pude haber recibido, porque fue esa humillación la que por fin me despertó. Fue esa humillación la que me mostró que yo merecía más. Fue esa humillación la que me dio el coraje para perseguir la felicidad que creía haber perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad de ser completamente feliz? ¿Tendrías el coraje de tomarla sin importar lo que piensen los demás? Porque créeme, nunca es demasiado tarde para volver a empezar.